Muchas gracias. Pues buenas noches, vamos a iniciar. Eh, Estamos un poco fríos porque la última sesión que tuvimos fue hace ya muchas semanas y el trabajo fue muy intenso porque estuvimos revisando, ¿se acuerdan? El artículo, este recién artículo sobre el indoeuropeo y pues dejamos un poco la promesa de partir en la segunda parte. No sé en realidad cuántas partes vaya a haber a propósito de la discusión de este artículo. Lo que sí sé es que encontré el talón de Aquiles, ¿no? Estaba pensando en realidad cuál es lo que se puede, ¿cómo decirlo?, cuestionar sobre la metodología pues, de estos señores que hacen el texto y si hay un gran sesgo que quiero compartirles a propósito de la investigación. Nada más y nada menos, el sesgo es se da en la parte lingüística, ¿no? ¿Por qué? Bueno, normalmente e históricamente como una epistemología que surge desde fines del siglo XVIII con la gramática comparada, lo que hacen los lingüistas es no comparar cognados, no comparar sentidos, no comparar significados, sino lo que hacen es comparar formas, comparar sonidos, comparar estructuras silábicas, ¿sí? Comparar adición o pérdida de vocales, consonantes, cambios de raíces vocálicas. Y esto es una epistemología que ha mostrado, de hecho, ¿no?, que es funcional, que se puede tener una cierta confianza yendo hacia atrás en el tiempo, ¿no? Porque parece haber dado los primeros árboles filogenéticos de las lenguas y la gente que se adscribió a esa tradición, uno de ellos es Saussure, y de ahí vamos a retomar a este señor nuevamente porque en este punto es pertinente. Él dice que de ninguna manera hay la posibilidad de que exista una semántica histórica. Es decir, que con los cognados, que con los significados análogos entre una palabra y otra en varias lenguas, se puede hacer reconstrucción histórica. No es posible, porque lo que pasa en el tiempo son las formas, no los significados. Los significados, como hemos discutido con él, van adviniendo. Entonces, ese me parece que es el terrible problema que tiene este artículo. La base de datos que en realidad están tomando como referencia es una base de cognados, es una base que está, como lo veíamos en la sesión pasada, ¿no? Buscan el concepto boca, ¿sí? Y entonces lo ven en diversas lenguas indoeuropeas y a partir de ahí empiezan a hacer los análisis de correlaciones estadísticas. Entonces, yo no sé qué tan confiable sea eso, porque evidentemente pensando en los problemas que ellos mismos sugieren en el artículo, que no encuentran como el solo origen, ¿sí?, filogenético de todas las lenguas, pues claro, es evidente que no van a encontrar porque los significados advienen también con la experiencia. Esto quiere decir que siempre hay génesis de conceptos, génesis de ideas, y más pensándolos históricamente. Entre más se enriquece la cultura, la tecnología, los símbolos de un grupo, pues evidentemente van a necesitar más conceptos para dar denominaciones a esos símbolos. Y esos conceptos, muchos de ellos son inventados en una época, en una era, no se transmiten históricamente. El sesgo entonces es también este, ¿no? Que se está pensando en un concepto como si existiera en todas las épocas, como si existiera en todas las eras el mismo concepto de las lenguas indoeuropeas. Y esto genera el gran sesgo. Claro, se puede modelar eso, y es lo que hace, ¿no? No estoy diciendo que no se pueda modelar. El modelo estadístico funciona. Sin embargo, en realidad, lo que estamos viendo como gran problema es que no está considerando estas cuestiones, estos problemas que yo les estoy diciendo, ¿no? Eh, de hecho, fíjense, Saussure critica algo que él consideraba sintaxis histórica.
¿no? Ni siquiera pensó en lo que se suele llamar semántica histórica, no, él todavía no pensó esa locura tan mayor. Sintaxis histórica, ¿qué es? Por ejemplo, sería bien absurdo, fíjense, pensar, hacer un análisis histórico de cómo lo que llamamos sujeto gramatical, como en una función Juan come chocolates, donde el sujeto es Juan, no, va cambiando de una época a otra en las lenguas. ¿Por qué no cambia, no? Porque en realidad es una función que adviene según diversos cambios históricos, pero eso no tiene nada que ver con la misma evolución, porque lo que vemos, y es tangible, y es demostrable, lo que vemos es el cambio de los sonidos, no el cambio de las funciones, no el cambio de los conceptos, no el cambio de las ideas. Dentro me refiero a este maremoto que llamamos lenguas, ¿sí? Entonces, de pronto un día me vino la idea, ¿no? No podía ser tan bello, ¿sí? Y lo que sí nos permite este artículo es mirar que sí hay una divergencia genética entre dos grupos. Eso es innegable, ¿no? Octavio, perdón Eh, que te interrumpa. Pero entonces estamos hablando de que el artículo se construye sobre palabras. sobre conceptos, no palabras, sobre conceptos. Mm, Es decir, el concepto boca, cómo se gramaticaliza en palabras en las diversas lenguas. ajá. Y Mira, bueno, perdón, bueno, termina y te muestro esto mientras. no, no, pues justo es la idea es que, o sea, pasa la palabra, pero no podríamos decir que pasa el concepto. ¿O qué es lo que no, no, perdóname que no lo entendí del todo, qué es lo que no se transmite, lo que no pasa? Lo que no pasa es el concepto per se, o sea, me refiero a lo que no pasa y es también lo que no cambia. El Ajá, concepto. ajá, el concepto no cambia, el concepto emerge, el concepto se inventa. Ajá, O lo que sea, sí cambia es el sonido históricamente. el planteamiento sería que las palabras se rellenan. Eh, que el concepto y la palabra emergen juntos. Es la gran hipótesis socio. Ajá, sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, pensar que históricamente solo se va transmitiendo el concepto es dejar un hueco grande, porque es pensar, como en este artículo, que todos los conceptos han existido en las mismas épocas. Ajá. Ese es un problema gravísimo. No sé cómo no lo vieron, ¿no? No tenemos referencia de cuáles son los conceptos que existían en una época primigenia. No hay forma de saberlo. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, ¿Se dan cuenta? ni siquiera hay forma de saber, por ejemplo, cómo se veía una silla hace 300 años, aunque existiera la silla, ¿no? O que existiera, ¿no? Un ejemplo bien claro son las lenguas mesoamericanas, que están muy cerca territorialmente hablando, históricamente hablando, y todavía están por ahí, ¿no? Y el asunto que se les comentaba es la puerta, ¿no? En las casas mesoamericanas no había puerta, o sea, existía el umbral para entrar a la casa, pero la puerta no era necesaria, ¿sí? Y en ese sentido, la forma de llamar al umbral, ¿no? A la entrada de la casa era boca casa, ¿no? Ese, sí, adelante. ¿Alguien va a decir algo? Ah, es que sonó un teléfono, perdón. Eh, la forma de hablar de eso es boca casa. Ahí se comparte el concepto con diversas palabras en las lenguas, pero ahí sí tenemos una motivación histórica, como les decía, y este hecho se vuelve entonces relevante. Es un área cultural y lingüística. Otra vez regreso al mismo problema que he estado denunciando clase tras clase. No hay un área cultural indoeuropea. No han podido hacer que emerja con sus rasgos mínimos. No es posible, ¿sí? Porque históricamente hablando está muy lejos de las reconstrucciones. Entonces, lo único que queda son estas herramientas, ¿no? Históricas estadísticas. Y bueno, es precisamente esto. Otra vez, A Octavio, ver,
O sea, Sí, por favor. como sí podríamos decir que hay un área cultural maya. Eh, Exactamente, ¿no? Exactamente. Hay una área cultural maya que pertenece a otra macro área cultural que es Mesoamérica. Ajá. Y no hay evidencia de un indoeuropeo en el mismo sentido. No, por supuesto que no, Mm. ¿no? O sea, uno busca, de verdad, hice un análisis algo exhaustivo donde incluso se sugiriera la idea, no la hay, ¿no? Están enfocados y esta es la ideología que está como de fondo, ¿no? A fuerza de mostrar el origen y no los rasgos culturales, ¿no? No lo que hizo emerger tecnologías, herramientas, nuevos vocabularios, ¿no? O sea, hay una obstinación por querer demostrar el origen. Y eso es grave. Ya sabemos, ¿no? Jorge lo ha mencionado también en este sesgo que está, Rosaura también lo ha mencionado, recuerdo, ¿no? Que hace eco a ideologías, ¿no? A políticas, ¿sí? A, a banderas, ¿no? Y no realmente a algo que nos pueda, por ejemplo, mostrar qué es, cómo se configura, bajo qué estándares funcionó, si en algún momento operó un área lingüística y cultural indoeuropea. En el texto de Romualdi que estuve revisando, eh, hay me parece que una evidencia de lo que tú dices. Romualdi hace que todo lo que tiene grandeza en el mundo sea evidencia del paso de un grupo supremo, ¿no? Si es la rueda por un lado, si es la pólvora por otro, si Ujú, es los dioses invencibles en otro, si es el cabello rubio rojo, pues, en algún otro lugar, pero lo teje de tal manera que pareciera que cada cosa grande en el mundo es evidencia de la existencia de un grupo indoeuropeo. Pero vamos, y ya con esto te dejo de interrumpir. No hay una tablilla, no hay un pergamino, no hay un edificio, no hay nada de eso, ¿no? claro, Es claro. o sea, no hay evidencia como si podríamos decir que hay, volvemos a los mayas, ¿no? O a Mesoamérica, construcciones, edificaciones, o en Egipto, ¿no? Estelas, escritura, ¿no? No, incluso pensando en en los cretenses, ¿no? Hay estos escudos, ¿no? Que del todo no se sabe qué son, los discos de Festos, ¿no? Ujú. Eh, pero de indoeuropeo entonces no hay nada. No como tal, no como una gran área cultural, ¿no? Lo que podemos decir y lo que podría acercarse, ¿no? Así como teóricamente a esto, tendría que necesariamente eh, incluir otras familias no indoeuropeas, otras lenguas, ¿no? Para que realmente, bueno, esto ya está descrito en miles y miles y miles de libros de historia a lo largo de la humanidad, ¿no? Con todo eso, otra vez, no hay una propuesta tan clara, tan pertinente de que el indoeuropeo en algún momento o en algunos momentos, no, porque no solo fue uno, ¿no? Hubieron varias modificaciones históricas a esa área lingüística que tenía contacto principalmente con lenguas afroasiáticas, ¿no? Ahí sí, entonces podríamos en algún momento pensar en que esta área lingüística y cultural de contacto, sobre todo con los grupos de África del Norte y lo que hoy en día es Medio Oriente, ¿sí? Serían, sobre todo en específico con los grupos semitas, pero no solo con los semitas, ¿no? Con los grupos mal llamados bereberes, ¿no? Tamasijas, ¿no? Entonces, y parentesco, que de ahí se derivan las lenguas egipcias antiguas, ¿no?
Entonces, bueno, en ese sentido sí podríamos construir, pero vean, el europeo queda rebasado, ¿no? ¿Por qué funciona un área lingüística mesoamericana? Porque no toma en cuenta una sola familia. Por ejemplo, pensar en el área lingüística mesoamericana no es solo pensar en la lengua maya, o la lengua náhuatl, o la lengua zapoteca, que son las más conocidas, ¿no? O más populares, sino es más bien estos grupos más otros que adoptaron, por ejemplo, un sistema vigesimal, ¿no? Un sistema de conteo a partir del número 20 que adoptaron, por ejemplo, el calendario también, ¿no? Con este calendario de por lo menos de 260 días, que era un calendario ritual, que tenía 20 símbolos, ¿no? Y que tenía trecenas en vez de semanas, como nuestra semana de 7 días, eso eran como trecenas, ¿no? Que se iban agrupando, entonces 20 por 13 da un calendario de 260 días. Y eso sí lo compartían un montón de grupos, ¿no? Y cada grupo le tenía el nombre del día en su lengua. No es que tomaran prestado el nombre de, necesariamente el nombre de cocodrilo, no, 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 no. Entonces, por eso lo hace sumamente interesante, ¿no? Esta cosa que yo les decía de la casa también es un rasgo cultural que se comparte, ¿no? Entonces, aquí para construir eso necesitamos ver como tener una toma muy amplificada de estos diversos contactos para hablar de un área lingüística pues ya ni se podría llamar indoeuropea, ¿no? No sé cómo llamarle a esa área lingüística que principalmente agrupa lenguas indoeuropeas y lenguas afroasiáticas, ¿no? No sé qué piensan de esto. La apuesta del artículo es que serían dos lenguas, ¿no? Serían dos grupos con una genética distinta, ¿no? Y esos grupos estarían, ¿cómo decirlo? Eh, respaldando la hipótesis de los dos surgimientos, ¿no? O de las dos grandes migraciones. El grupo del sur tendría una genética más cercana a poblaciones de lo que hoy llamamos Irán e India, ¿no? Por acá tendríamos a los primeros helénicos, ¿no? Los primeros griegos, con una genética como desde ese lugar, ¿no? Todos estos grupos que se habrían movido del sur. Y el grupo del norte, que es muy posterior, ¿no? Hacia el año 6000, tendrían una genética distinta. Es lo que han encontrado los hallazgos, ¿no? Ahí está el gran problema lo que se encuentra históricamente es que en entierros posteriores, sí hubo ya desplazamiento de estos, porque, por ejemplo, en Grecia se encontró ya gente con genética del norte, ¿no? Si lo llamamos así, estos dos grupos. O sea, sí en algún momento estos dos grupos con diversidad genética empezaron a tener contacto, pero sí delimitan bien eh, estos grupos las diferencias de origen. No sé qué piensan de esto. Ahora, la pretensión es que no es que estuviera despoblado el territorio, sino que ese grupo segundo fue tan potente que dominó y se impuso en toda la región. Solo Sí. Ujú. hay una cuestión que ahí tú eres el que puede verlo con claridad. A mí no me cuadra del todo porque hay un asunto como de mezcla lingüística, no la imposición de una lengua sobre otra, sino la construcción de una sola lengua. Pues, o sea, vamos, lo que creo que no hay es evidencia imperialista, pero creo que las lenguas sí pueden dar un poco, por ejemplo, el fenómeno este que pasa con España, ¿no? En la conquista árabe. Son, si no me equivoco, 800 años. Y eso modifica brutalmente la lengua, ¿no? Impone una, una forma muy notoria en la lengua, en el español, ¿no? Bueno, pero es justo lo que decíamos la vez pasada, ¿no? La modificación no es estructural, la modificación es léxica. Lo que se toma es un montón de vocabulario, de costumbres, de comida, ¿no? De, pues sí, parte de esta vivencia cotidiana del mundo, pero la lengua
o sea, la base de indoeuropea del español casi no es tocada Ujú. por el contacto con el árabe, ni con el hebreo de esa época, ¿no? Con las lenguas judías, ¿no? Que también estaban los sefardíes, ¿no? Que también Ajá. estuvieron en un contacto fuerte con estos reinos españoles, y tampoco el español fue tocado, fue trastocado, me refiero, ¿no? Y Ujú. por ello conserva su identidad comparándolo con el francés, que lo mismo, que con el italiano, con el portugués, con el rumano. No pasó, ¿no? Y es interesante que a pesar de haber habido un dominio árabe, esto no haya ocurrido. Sí le pasó al inglés, ¿no? O sea, es también una suerte de fenómeno que no se puede predecir. ¿Qué lenguas sí van a estar afectadas en su estructura interna cuando hay estos fenómenos de dominio y de conquista, y qué lenguas no? El inglés era una lengua en la época que les he hablado un poco de estas grandes épocas del inglés, ¿no? En la época antigua donde los grupos germánicos migraron, ¿no? Aquí lo vemos en el mapa, ¿no? Hacia el archipiélago, ¿no? Serían estos los que van del norte y van recorriendo este territorio, ¿no? Los diversos grupos germánicos, ¿no? Los anglos, los sajones, ¿no? Que estuvieron ahí disputándose un poco el territorio con los celtas. La hipótesis es que los celtas eran un pueblo en realidad pacifista, ¿no? Ellos fueron los pobladores originarios del archipiélago británico, ¿sí? Y entonces los germánicos son los que llegaron a romper madres, ¿no? Los que llegaron a conquistar, los que llegaron. Entonces ahí empezó a haber la homogenización. Esta homogenización permitió esta primera época, ¿no? Que se fue condensando en lo que se llama Old English, ¿no? El viejo inglés, y que fue de alguna manera próspera y fructífera porque incluso tuvieron escritura latina, latinizada, ¿sí? Las crónicas de Beowulf, por ejemplo, están escritas y en ese inglés, ¿no? En ese inglés que se parecía más al alemán moderno, ¿no? Pero ¿qué pasó? Este fenómeno histórico, por eso les decía que no hay forma de predecir si trastoca posteriormente la conquista de los bretanos hacia el archipiélago y la derrota, ¿no? Del francés bretano a la corona inglesa, y entonces esos años de conquista, ¿sí? Donde el rey de Inglaterra no era inglés, era francés, ¿no? De origen galo, ¿no? Les duele mucho este episodio a los ingleses, pero pues ni modo, ¿no? Así es. Ahí fue donde el inglés sí se trastocó, no solo en términos del volumen de vocabulario, del volumen léxico, sino en términos de estructura. O sea, el inglés, por decirlo así, se latinizó, ¿no? Menos les gustaría esto, ¿no? Pero se latinizó en todos los sentidos, ¿no? Se latinizó en estructura y se latinizó en vocabulario. Y ese fue el primer periodo de latinización, porque hubo otro en el Renacimiento, ¿sí? Una vez que el inglés ya cambió, a más parecido a lo que conocemos en la actualidad, siguió cambiando todavía, ¿no? Y el Renacimiento fue la cumbre también para seguir adquiriendo miles de palabras, esta vez de latín culto, ¿no? Para la construcción de la ciencia, del pensamiento, de la filosofía, pero ya no había marcha atrás, ¿no? El inglés ya había sido cambiado, ¿no? Por eso es bien claro, nosotros abrimos un texto en francés, un texto en inglés y un texto en alemán, y los comparamos, y es evidente que la escritura del inglés es más parecida a la del francés que a la del alemán, ¿no? Pero son razones históricas. No le pasó al español, ¿por qué? Es un misterio. Bueno, no tanto, ¿eh? O sea, lo digo así, pero hay rasgos que han sido descritos por la sociolingüística que hablan de la identidad, ¿no? eh, los mismos españoles vivieron esto, ¿no? Con el grupo euskera, ¿no? El llamado País Vasco, ¿no? Como también les comentaba, es una lengua aislada, no es una lengua afroasiática, no es una lengua indoeuropea, no se sabe cuál es el parentesco genético de esa lengua, ¿no? Y no lograron ser aplastados, conquistados, desplazados por el español, por el árabe ni por el sefardí. Y ahí siguen.
y siguen resistiendo y la resistencia se hace cada vez mayor y ha habido programas de revitalización y hay mucha conciencia de no perder esa lengua tan maravillosa, ¿no? Como todas, pero bueno, me refiero a que la ideología sí permite resistir. Es interesante. Sí, pero es que es complicado porque finalmente pareciera que hay argumentos entonces en ese sentido para sí creer en la existencia imperial de un grupo indoeuropeo, porque entonces Pero, ajá, no habría evidencia contundente, digamos, en la lengua, pero sí en el comportamiento, la evidencia histórica, que sería la imposición de un estilo social, por ujú. ejemplo, jerárquico, conquistador y todo eso. Sí, No, sí. vamos, no sé si esto tendría, vamos, tendría el carácter de absoluto, ¿no? Como de evidencia total. Pero es que así, me parece que esa es la gran hipótesis, ¿no? Que las lenguas evidencian que pasaron por ahí, pero el comportamiento conquistador sería la prueba de que ese grupo existe. Y entonces vuelve a tener sentido cuál es su origen, dónde vivían, de dónde vienen, quiénes son, cuáles son sus características, qué los hace ser los que se imponen. Claro, pero, pues, o sea, tienes razón. Y si pensamos en realidad en que este rasgo cultural no es exclusivo de grupos indoeuropeos, ¿no? Por ejemplo, los mongoles, ¿no? Los mongoles fueron unos HDP, ¿no? De verdad. Fueron grandes conquistadores. Y nada que ver con el origen filogenético indoeuropeo. Ellos estaban en otro rollo, ¿no? Eh, Claro, con otra forma de construir, de llamar a las estrellas, de sembrar, ¿no? De escribir, de hacer comercio. Una forma completamente distinta a grupos indoeuropeos, pero el rasgo bélico y de expansionismo está, ¿no? Están sociedades africanas, están sociedades mesoamericanas, o sea, no es algo que le pertenece exclusivamente a los indoeuropeos. Están los indoeuropeos, pero no solo en ellos, ¿no? Acá los olmecas, ¿no? Son la cultura madre. Ujú. No tienen rasgos de ser bélicos expansionistas, Parece que no. pero los mayas sí, Ujú. los mexicas también, que los mexicas Así es. son más como importados, ¿no? Ujú. Eh, pero si digamos que los mayas hubieran derivado de aquella cultura madre en algún momento, el, el belicismo conquistador implicaría una modificación de digamos, de la estructura original, ¿no? Pero, Sí, sí. pero del lado de los indoeuropeos parece que nacieron así. No sé si me explico, pero siento que el problema que se está planteando es la posibilidad de que sí existiera un grupo así. Ya entiendo. Pero incluso es una hipótesis que no podemos corroborar, ¿no? Que la génesis de ese grupo cultural por necesidad haya sido así, bélica, ¿no? ¿Cómo comprobamos eso? Ujú. Sí, me da la impresión que no solo no se puede comprobar eso, sino en qué momento o bajo qué circunstancias eso ocurre, Exacto. ¿no? O que no sea propio de todos los seres humanos, ¿no? Solo que algunos lo desarrollen y otros no. No lo sé, pues, pero digamos que todo lo que esta gente ha revisado, con lo que expones ahorita en el artículo, nos pone de lleno en un lugar. Hay un grupo posterior al que se le atribuyen ciertas costumbres que parece haberlo conquistado todo. Pero los únicos rasgos que tenemos para evidenciar esto
son lo que tú decías, conceptos que perduran en los diferentes grupos o que se mantienen por ahí como guardados en la lengua, ¿no? En las palabras. Ujú. Pero es todo. Sí es. Vale, ya, ya. Eh, no, no, creo que me está gustando que sea así más diálogo hoy, ¿no? Porque precisamente el punto de discusión es, pues, ver en qué punto este artículo se topa con pared, ¿no? La hipótesis, insisto, no deja de ser interesante, los hallazgos genéticos no dejan de ser pertinentes y también son acordes a pues estas dos hipótesis que en un momento tanto Jorge como yo las hemos mencionado y expuesto, ¿no? La de los campesinos pacifistas que habrían migrado de estas formas, como en este esquema, ¿no? Y que sería la expansión más vieja, ¿no? A partir de, ahí déjenme arreglar aquí la pantalla para que se pueda ver, ¿no? A partir de más o menos, ¿no? eh, 9.000 años, ¿no? Y, eh, y estaría esta otra que está aquí arriba, ¿no? La de los kurganes, a partir de los 6.000 años, ¿no? Entonces, y respaldadas por estas dos grandes evidencias genéticas. El gran problema es que no han encontrado bien la afiliación de estos dos grupos, ¿no? O sea, la apuesta de Renfrew, y yo creo que lo alcanzó a ver, ¿no? En su artículo que expuse en las primeras sesiones, es un artículo de los ochentas, de finales de los ochentas, ¿no? Todavía no teníamos la posibilidad de tener estos estudios estadísticos y genéticos tan complejos como los tenemos hoy en día. Se estaba gestando apenas la teoría para eso, ¿no? Y lo que creo más bien es que Renfrew vio este problema y tuvo una solución, ¿no? Un poco lo preguntabas, Jorge, de qué manera la lengua se expandió, ¿no? Independientemente de si fue con causas o por medio de causas bélicas o si fue por medio de otras causas, en realidad lo que él propone es lo que se llama el modelo de onda, de expansión, que más bien con estos pasos, con estos caminos lentos, las otras lenguas o grupos culturales habrían más bien adoptado esto porque ellos llegaron con tecnología, ¿sí? Y la tecnología es la agricultura, ¿sí? Mira, aquí en Mesoamérica tenemos algo bien evidente, ¿no? Los mexicas vienen de otro lado, de hecho, no serían mesoamericanos, ¿no? Originalmente no, pero ahí es otra cosa que sí le pasó. Ah, mira qué buen ejemplo Ajá, de similar al del inglés, ¿no? La lengua náhuatl sí se mesoamericanizó. sí, O sea, sí, en contacto con las lenguas mesoamericanas, sí cambió su estructura. pero si te fijas que la diferencia radica en que el conquistador mutó su lengua, porque esos fueron los mexicas, y su lengua no traería. eh, ¿Cuál es el tronco de los de allá arriba? ¿Es el yuto azteca? ¿Sí? Yuto azteca, sí. Ajá. O sea, no traería, no habría perdurado, a pesar de que ellos son los conquistadores, no habría perdurado su lengua. Sí, no Eh, habría la estructura. sí, sí, cierto, ¿no? Y habría adquirido la estructura de los conquistados. Creo que es al revés con el inglés, ¿no? Ujú, sí. Sí, Entonces, en ese caso, pero es bien interesante, ¿no? Porque de todos modos se da el fenómeno, ¿no? De los expansionistas y de los conquistados, ¿no? sí, pero no, sí, no es paralelo lingüísticamente Exacto. a la otra cosa. Me parece que el indoeuropeo resulta más una fusión lingüística que la imposición o la adopción de una lengua por la otra. El modelo de Olaf de Renfrew, ¿no? De expansión, Ujú. de fusión, tal cual. De hecho, así dice la palabra fusión por ahí en su artículo, ¿no? Y entonces,
habría que separar la conducta invasiva, digamos, de la lingüística. O sea, pareciera que están separadas la lengua de las características de un grupo. Sí, sí, sí. Otro ejemplo magistral que ahora nos va a servir con esto que dices, Jorge, es la palabra cacao o chocolate. La palabra chocolate, ¿no? Que es una palabra que tomamos prestada del náhuatl, ¿no? Como tal, chocolate, ¿no? Pero algunos defienden, académicos, defienden a capa y espada que esa palabra surgió entre grupos nahuas, ¿no? Palabra chocolate. Pero pues uno ve y ve la geografía y ve que el cacao no crece en estas tierras, ¿no? Y se vuelve ridículo, ¿no? De verdad, ¿no? No hay el clima, no hay la acidez del suelo, ¿no? No hay árboles de cacao, ¿no? Con este clima, no es posible. El cacao necesita tierra caliente, humedad, ¿no? Claro, clima del Caribe, ¿sí? Y entonces uno ve, bueno, sí, ahí hay cacao, hay producción, había comercio rico entre los habitantes de esas zonas, y pues a mí me parece muy evidente, así, muy evidente que esa palabra no fue de origen náhuatl, que probablemente los náhuatl la tomaron prestada porque, bueno, el cacao se volvió un recurso económico importante y nutricio, ¿no? Pero solo con ver esto uno puede como mirar directamente hacia atrás, ¿no? Como tú hablabas un poco de esto, Jorge, y has estado diciéndolo en términos más filosóficos, la territorialidad, ¿no? En este espacio, cómo es que se va emergiendo la experiencia, ¿no? Sería absurdo que no hubiera una palabra, ¿no? Para que Claro, en ellos. claro, claro. Pero lo que sí podría pasar es que no hubiera un uso no pensemos en el cacao, cualquier otra fruta, ¿no? Cualquier otra planta, hasta que aparece un grupo. Ujú. Eso sí Sí, podría podría ser. bautizar, ¿no? Sí, pero sí es muy previo el uso del cacao, ¿no? A las migraciones de estos grupos nahuas. Sí, Mucho más viejo. lo que trato de decir es que pareciera que con lo que expones ahorita es evidente que se van a tener que separar las conductas de las lenguas, es decir, que las lenguas habrían quedado, o podríamos lanzarlo como hipótesis ahora, ¿no? Como incapaces de describir las realidades. O sea, que serían Que lentas para describir las realidades. más bien eso, más bien eso. No responderían a la misma velocidad que otras instituciones, la gestación de las mismas, para responder a realidades, exactamente. Y tendrían una vida independiente de las realidades. Porque hay una cosa que creo que regularmente no tomamos en cuenta. Ah, qué bonito está el día de... Porque ciertamente, ¿no? La, la, la guerra siempre tiene uno que no pelea, ¿no? Ujú. Y mezcla a muchos que no quieren pelear. O sea, el hecho es que la mitad o más de la mitad probablemente los rusos y lo mismo los ucranianos no quieren estar peleando, pero siempre hay alguien que está afuera. Es decir, hay algo que se da independiente de conductas grandes como el imperialismo. No lo sé, se me ocurre ahora, ¿eh? Que tendríamos que ver a la lengua con una vida independiente del comportamiento cultural. Mira, ¿ves esto? Saussure me puso una insignia por la clase de hoy. Les voy a compartir algo A mí, a propósito. No, no han muerto. Ok, a ver.
Es la página 134. Abrir aquí la página 138. Es, mira, lo que acabas de decir es exactamente lo mismo que Saussure dice aquí. Esto, lo que les voy a leer es un fragmento de una de las tres conferencias que él da cuando introduce sus cátedras del curso de Lingüística General. Dice, por consiguiente, es desde otro punto de vista, desde que la ciencia del lenguaje reivindica el título de ciencia histórica. Y es que toda la lengua en sí misma tiene una historia que se desarrolla perpetuamente, que está hecha de una sucesión de acontecimientos lingüísticos que no han tenido resonancia exterior y que jamás han sido inscritos por el célebre buril de la historia, ¿no? Lo que conocemos normalmente como historia. Del mismo modo que, a su vez, son completamente independientes, en general, de lo que ocurre en el exterior. Toda lengua presenta un poco como esas morenas, ¿no? Estas acumulación de barro y glaciares que vemos al pie de nuestros glaciares, el cuadro de un amasijo prodigioso de cosas acarreadas a través de los siglos, pero de cosas que tienen una fecha y fechas muy diferentes. Del mismo modo que se puede reconocer en los sedimentos glaciares que comparaba antes que tal trozo de granito viene de una distancia de varias leguas de las cumbres más elevadas de la cadena, mientras que tal bloque de cuarzo se remonta apenas a los primeros contrafuentes de la montaña. Así pues, la lengua tiene una historia, es una característica constante. ¿Qué tal? A ver, comentarios, por favor, porque esto es brutal, ¿no? La lengua no es bélica Sí, y eso ya es demasiado. sí. Por favor, digan algo. ¿Quién dijo yo? Bueno, amarra un poquito más. Nada más lo repito. Dale, dale. La lengua no hace guerra. No, no, la lengua no es violenta. Es lo que quise decir. Sí, aunque periféricamente adopte conceptos, herramientas, estrategias, ideologías, no puede ser. No, no, no habría evidencia de lenguas violentas. Tendría que tener una estructura violenta de absorción, de destrucción. No hay. Más bien habría, ay, me va a molestar decirlo, pero habría descripción, ¿no? Ni siquiera la lengua, ¿no? Los discursos se desprenderían de los fenómenos. Intentarían de alguna manera apegarse a ellos, pero en sí misma la lengua no genera violencia, por eso se puede mezclar, compartir, modificar. La lengua no sufre, pues. Totalmente. Y aquí otra vez hago eco de lo que decía al principio. Si haces un análisis estadístico de la comparación de cognados de calcos semánticos, estás comparando ideología, no estás comparando la lengua. ¿Me entienden el problema? ¿Te acuerdas que al principio del seminario teníamos una charla sobre que Saussure decía que la lengua no estaba viva porque no enfermaba, porque bla, bla, Así bla? es. Parece que es mucho más fuerte que solo una descripción, ¿no? O sea, la lengua no padece. Por lo tanto, Así es. No enferma y no se enfrenta tampoco, ¿no? y tampoco invade, tampoco, no, solo fluye, ¿no? Corre, no, no, no sé.
me aparece como algo indescriptible en mi mente. No, no está viva, pero tampoco me atrevo a decir que sea un acontecimiento existencial. Pues sí estaría muy chistoso que se hubieran pegado por un lado la lengua y por otro lado cuestiones culturales identitarias y llevemos un rato pensando que son la misma cosa. La misma cosa. Nos lo venden así. Abran cualquier programa de lingüístico, de antropología, te lo venden así, ¿no? Ujú. Y ahora con las novedades de las ciencias cognitivas te lo siguen vendiendo así, solo que ahora ya le quitan cultura para ponerle neuronas, ¿no? Sí, como si fuera, como de hecho hasta pareciera, ¿no? Que la lengua es un producto de la cultura o un subproducto de la cultura, ¿no? Y tal vez no, y tal vez no. Exacto. Creo que Axel quiere decir algo. Axel, por favor, bienvenido. Yo tengo una duda. Eh, ¿La lengua puede repetir? Muy buena pregunta. Eh, ¿En qué estás pensando en la repetición? Porque hay una respuesta que es sí y otra respuesta que es no. Pero primero, ¿en qué estás pensando en la repetición? Me vino a la mente la clase pasada que decían esto, ¿no? Por lo de la idea de la cultura principalmente, que decía que de las acciones, ¿no? Que hay que repetirlas y estas como que van hacia allá. Y si la lengua no sufre eso y tampoco ataca, o sea, si no está para que le hagan y tampoco está para hacer, como en el acto violento, entonces, ¿qué le, qué le pasa a la lengua? Yo no había caído en cuenta de, gracias Axel, de que estas semanas que no tuvimos clases, se me acomodaron un montón de ideas, ¿no? Cañón, y tengo mucha claridad de otras sesiones que hemos visto este, con Jorge y conmigo, ¿no? Y parte de lo que se discutió, ¿no? Para responder a esto, eh, de la lengua no sé, pero yo creo que el acontecimiento es lo que repite. Ahora, ¿cómo se le pega la lengua al acontecimiento? No lo sé. ¿Cómo se le pega la lengua a la experiencia? No lo sé. Hay que entender eso. El acontecimiento, ahora lo tengo muy claro, es lo que repite. Tu micrófono, Axel. Yo lo planteaba en este, o sea, no porque las piense igual o que puedan hacer lo mismo, pero entonces, qué le pasa a la lengua si, ahorita decía el profe, ¿no? O sea, tampoco es parte de la cultura, no forma parte. Entonces es como un fenómeno, un evento aislado totalmente. Entonces, si la lengua no, no es la violenta, entonces, ¿qué es la lengua? Lo digo, avanzo un poco más, ¿no? Eh, Aclaro que me estoy apartando de los lacanismos porque va a sonar lo que voy a decir a eso, ¿no? Porque los lingüistas lo han visto también y lo han preguntado también. Parece que la lengua es residual, que es la única oportunidad que tiene de subsistir, ¿no? Como aquello que apenas puede capturar el acontecimiento, ¿no? Como un pequeño residuo del paso del acontecimiento y ya, pero otra vez hay que trabajar mucho en ello, hay que demostrarlo, ¿no? También lo hemos dicho, ¿eh? No me lo saco de la manga, lo hemos dicho aquí de una u otra manera. Yo tengo mi hipótesis de tiempo atrás. Lo que pasa es que mi problema es que a mí se me ocurren las cosas, entonces es complicado, ¿no? Sustentarlas o decir que están esbozadas en algún lado. Pero hace tiempo, cuando me topé con Henri Mechanic, me llamó mucho la atención porque Henri Mechanic surge como en las filas del psicoanálisis, o sea, incluso lacaniano pues, de hueso colorado, dicen, ¿sí? Eh, y de pronto él en este texto dice
momentito, o sea, en la medida en la que sigamos ateniéndonos a la idea de sujeto y sigamos sujetando el sujeto al lenguaje, entonces estamos perdiéndonos algo mucho más grande, que es el alma. Y él mismo dice, el alma no es el sujeto, ¿no? Nada que ver con el sujeto, ocurre en un espacio distinto del sujeto, y el alma solo puede entenderse como algo que vibra y que solo vibra en el espacio de la sonoridad. Y entonces Henri Meschonnick, y cómo me recuerda cuando nos fuimos a revisar el arpa, ¿no? Con los griegos en aquel seminario. Henri Meschonnick termina diciendo que la música es el lugar del alma. Ahora, la música, si la mantenemos entendida desde el secuestro, en el que la tiene otra vez la música culta o el occidente, pues no entendemos nada, porque la música que conocemos va a do, re, mi, fa, sol, así, y tiene reglas de composición y estructuras y bla, bla, bla. Pero si nos vamos más atrás, o si nos desmarcamos de la escolarización musical, ¿no? De la nomenclatura popular y culta además, podemos irnos hasta el principio y veremos que seguramente al inicio no había instrumentos. El único instrumento que se tenía era el cuerpo. Entonces, llevo mucho tiempo diciéndolo. A mí me da la impresión que antes de hablar, cantamos. Porque el canto no es otra cosa que la irrupción del alma en el espacio infinito. Pero es una irrupción armónica. Por eso también siempre lo digo. O sea, si yo no me equivoco, aquí Octavio es el que me puede decir si sí o si no, no hay un solo alfabeto que tenga algo diferente a vocales y consonantes, ¿no? O sea, vocales, consonantes, no hay una tercera cosa, ¿no, Octavio? Sí hay. ¿Qué hay? El pinche coreano. ¿Qué tiene? Rasgos, que no son consonantes ni vocales. ¿Y cómo suena? ¿O afectan sonoramente? Más bien, la escritura está motivada por gestos, no por sonidos, por gestos. Bueno, ahí va, porque tampoco es que se quede muy lejos, porque la segunda cosa que creo que es más vieja en el hombre es la danza, ¿no? Y entonces probablemente no estén despegados, ¿no? O sea, canto y danza a la par. De hecho, en todos lados está, ¿no? En todos los grupos culturales de los que podemos tener como cierta noción, porque todavía se les deja medio existir, canto y danza van juntos, ¿no? Lo que trato de decir es que la ventaja, ¿no? De la vocal y la consonante es que nos muestran exactamente ese fenómeno, ¿no? La vocal se puede prolongar y la consonante rompe la prolongación, ¿no? Y eso permite la armonización. O sea, estoy casi seguro que el hombre antes de hablar cantó. Entonces, ahí tiene sentido la repetición de la lengua, porque el canto se repite sin intención o con la única intención de la repetición misma, que sería la experiencia de la vibración del espíritu. Cuando hacía yoga, me parecía fascinante el om, ¿no? Que se canta, pero se vibra en diferentes partes del cuerpo, ¿no? O sea, lo atraviesas desde la cabeza hasta la panza, ¿no? Y pasando por el pecho y todo. Entonces, es una maravilla porque si lo podemos pensar en ese sentido, lo que se repite en la lengua es, en el canto, la lengua pensándola como canto, es la existencia misma. O sea, es cantar y cantar y cantar y cantar, que lo hemos discutido un montón de veces, ¿no? A los niños quieres enseñarles algo y enséñaselos cantando. Y lo repiten y lo repiten y lo repiten y lo repiten, porque el canto va más allá de la descripción o del señalamiento. El canto es territorio de vibración del alma. Entonces, me parece que ese es un lugar original, ¿no? Ahora, ¿cómo se pega
al hombre, me parece. ¿Cómo se pega a qué era la pregunta? El acontecimiento, la lengua, el acontecimiento. La lengua es el acontecimiento. Yo más bien preguntaba si la lengua se repetía, o si hay algo en la lengua que se repetía. Su uso, bueno, su existencia, ¿no, Octavio? Sí, yo derivé esto de ahí porque yo lo que le respondía a Axel es que el acontecimiento es lo que se repite y lo que yo no sabía, ¿no? Es cómo la lengua se pega al acontecimiento, ¿no? Como tal. En tu hipótesis, la lengua entonces sí, la respuesta que tú le estás dando a Axel es que la lengua sí se repite, ¿no? Y que la lengua es el acontecimiento mismo, Ujú. que es el acontecimiento de existencia. Ahora, si lo pensamos a principio, probablemente mientras no se canta, no se existe, no se acontece, ¿no? Masonic incluso usa esa palabra. Habla de acontecimiento, del alma como acontecimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, lacanianamente el sujeto es caída, ¿no? Es, es desecho, ¿no? Es algo que, residuo, lo dijiste tú, ¿no, Octavio? Ajá, El sujeto, desmarcándome, por cierto, de eso. sí, sí, pero psicoanalíticamente el sujeto es residual. Y claro, las lenguas, digamos, discursivas, claro que son residuales, porque ya no están siendo el acontecimiento mismo, fueron arrebatadas del acontecimiento. Qué belleza, porque entonces eso explica por qué se hacen descriptivas, porque ya no acontecen, ya tienen que hablar del acontecimiento, ya no alcanzan. O sea, las lenguas comunicarían Ujú. el acontecimiento del que ya no son parte. Y entonces volvemos a lo mismo, la lengua pierde su esencia de acontecimiento y se vuelve un residuo que no alcanza, ¿no? Y sería un eco, por eso creo que Saussure ha de ser un genio mucho más grande que lo que alcanzo a Lo percibir, que pensamos, sí, claro. porque el acontecimiento mismo, o más bien el residuo de la lengua sería este espectro, este fantasma que perdura en tanto que está allí, claro, sin nombre. ¿Por qué? Porque sin nombre que acontezca donde acontece la lengua, solo perdura, pero no acontece. Solo es este fantasma que se modifica con palabras de un lado. Sí, sí, sí. Ahí les va una experiencia, ¿no? Sí. Eh, pues me hice de la nueva versión de ChatGPT, la 4.0, ¿no? Que es de licencia. Y dije, a ver. Y resulta que tiene una función donde puedes poner el micrófono y pues ya es más fácil que estar escribiendo y ya le preguntas con voz y te contesta con voz, ¿no? En español. Y entonces un día me di cuenta que me puse a hacer cosas y dejé encendida el chat, ¿no? Pero en voz. Entonces cualquier ruido lo interpreta como algo, lo codifica como palabras y empieza a hablar consigo mismo. Y hasta imágenes hace, ¿no? Es una cosa de miedo terrorífica, ¿no? Porque cuando veo, dije, ah, chinga, ¿yo en qué momento es esta imagen, no? En el chat, ¿no? Y se contesta en japonés y se pregunta en ruso, ¿no? Entonces, ahí ya no hay alma, ¿no? Y la lengua es ese fantasma Sí, que opera, que perdura. Y falta el último pequeño detalle, ¿no? ¿Quién secuestró al acontecimiento? O sea, ¿dónde está el acontecimiento? A ver, Octavio, tú. Yo quiero hacer un comentario rápido. Evelyn. Es que estoy ahí limpiando mi casa y encontré un cuaderno con apuntes como del 2002 y Uy, ya decía, llovió. ya llovió, Sigue lloviendo, y de hecho. decíamos en esa sesión que la lengua
era una huella. Ajá. Y justo lo pensaba ahorita que Octavio decía que queda como residuo. Siento que, no sé, o sea, siento que creo que lo hemos entendido así. Llevamos años En, platicando lo mismo, en ¿verdad? eso que se escapa. Sí, Llegamos años llevamos en este años, seminario. nos estamos haciendo viejos. 20 años después. No, 22. 22 años después. ¿Y no dice una huella de qué decíamos, Evelyn? Le voy a echar un ojo más claramente y es que pues fue ahí un repaso rapidito de mientras sacaba cosas viejas. Ah, años aquellos. Está fascinante el día de hoy. Me parece que la pregunta es súper puntual. ¿Qué le pasó al acontecimiento? Sí, y lo que yo te voy a decir es que no vamos a hacer un libro del indoeuropeo, no vamos a terminar haciendo un libro del indoeuropeo, sino del acontecimiento, ¿no? O Ujú. sea, yo creo que va más por ahí lo que nos está mostrando este seminario, ¿no? Sí, 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 sí. Solo hace falta el cruce, porque a lo mejor el acontecimiento está en el cruce de las cosas. No sé, cuando va uno a un concierto, algo pasa que no pasa y que no te hace de la masa freudiana, ¿no? Un chango brincando, Ujú. pero algo pasa. Hay conciertos que ponen la piel china. Hay una canción que traigo mucho en la cabeza. Es una banda rara que me topé hace poco que se llama A Silver Mount Zion, ¿no? Me imagino que es un monte Sión de plata. Y yo lo descubrí por una canción loquísima, ¿no? Que me llamó mucho la atención, busqué qué era y me puse a oír a la banda y la banda me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Pero tiene una canción que me da la impresión que es como triste y aterradora. Marta incluso decía solitaria, sí, sí se siente. Y uno escucha la canción, dura un montón, ¿no? Como 8 o 10 minutos. Pues, hay canciones que duran más, pero no es esto, ¿no? Esto es una cosa, es como estar metido en la licuadora, 10 minutos. Y lo más brutal es cómo se llama la canción. La digo en español. Se llama 13 ángeles montando guardia alrededor de tu cama. Es apabullante cuando uno lee el nombre de la canción, porque le da una monstruosidad a la canción que ya tenía, pero la hace de verdad. La pone en el lugar, me parece, que pretende. Me parece que allí hay acontecimiento en la música, en la poética, ¿no? Y miren que no es que me guste del todo, pero ubica a todo el mundo a León Felipe, el poeta español. Tiene este poema bonito, bonito, ¿no? Donde dice que él no tiene un abuelo, ni una medalla, ni bla, 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 ¿no? Que es dice, Yo no tengo un mi abuelo. un mi abuelo. Y incluso él se dice al final, ¿no? Yo soy un paria, ¿no? Que solo tengo un sillón y una ventana desde la que miro todos los días. Y bueno, el poema está súper lindo. Pero cuenta que todos los días ve pasar por la ventana una niña, blanca, muy blanca, dice, ¿verdad? Que pega la nariz en la ventana y le hace muecas, ¿no? No recuerdo del todo. Y se va, ¿no? Y entonces dice que un día no pasa la niña, ¿no? Que un día no pasa la niña, y entonces dice que la frase es que sonaron a muerto las campanas, ¿no? Una cosa así. Y que entonces pasó un ataúd con la niña con una ventanita de cristal donde se veía su cara blanca, muy blanca. Y remata con el yo no tengo un mi abuelo, ¿verdad? Yo no tengo un mi abuelo que ganara una batalla. Ajá.
Qué brutal, porque uno no se puede escapar de esa espectacularidad del poema que no canta, que tiene este carácter más crónico, ¿no? Más de crónica, pues, pero hay experiencia, ¿no? El deportista que se cae antes del maratón, ¿no? De llegar a la meta y lo cargan, ¿no? Los otros para llevarlo al final y no sé, me parece que el acontecimiento está tal vez libre, pero oculto. Sí, yo quiero comentar una experiencia. A mí me está fascinando ponerle nuevos géneros de música a mi hija, que nunca antes ha escuchado, ¿no? Por ejemplo, pues ya ella tiene un ritmito para moverse con los ochentas, ¿no? Ya mueve sus manitas, sí. Pero cuando le puse blues, me impresionó cómo se movió porque se agachó tantito y se empezó a mover muy despacio. O sea, es una danza, ¿no? Y es ese acontecimiento tal cual, ¿no? Solo era eso. La danza yo estoy seguro que es tan vieja como la música. Lo que pasa es que creo que la danza se volvió guerra. Justa, justa, porque hay justa deportiva, justa bélica. Creo que la danza se volvió justa. Y Se, la música. Di, 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 se tú. me acaba de ocurrir, porque Graves nos dio la pista y no la hemos visto. La danza se volvió persecución, A ver, ¿cómo? porque en todas las crónicas del Talecid, Ajá, de este poeta, todas las crónicas, y no solo está en el Talecid, Graves dice que está en varias mitologías, el héroe que es perseguido y va mutando, ¿no? Se convierte en pájaro, se convierte en árbol, se convierte en algo, ¿no? ajá. Y va siendo perseguido por alguien que lo quiere matar, ¿no? O que lo mata y lo devora y vuelve a salir y de todos modos sigue la persecución, ¿no? Y eso probablemente sí devino en la justa, en la guerra, ¿no? Ajá. Pero sí, pero la danza se escapa, pues, ¿no? Porque lo perseguido sería la esencia, Ujú. ¿no? El héroe, el personaje a destruir y que perdura. Porque sí es cierto y se transforma en una cosa y en otra y en otra. Tenemos un montón que hablar, pero ya dejemos a los demás que hablen. No sé, Octavio, ¿qué te falta de exponer? Perdón. Yo, a ver, quisiera escuchar comentarios y en realidad es una sesión breve, era un poco de recapitulación y ya por el momento hacer el cierre parcial de la revisión de este artículo, ¿no? Y anunciar que viene ya este tema del que les he estado dando noticias desde que iniciamos, ¿no? Que es la revisión de las escrituras. Ya la siguiente sesión vamos a empezar a ver eso, qué con las escrituras indoeuropeas, la gestación de las mismas, las que no se han descifrado, el lineal A y el lineal B, ¿no? Ahí con el lineal B hay polémica, pero el lineal A no se ha descifrado. Las primeras escrituras cretenses, otras escrituras cercanas en esa zona no indoeuropeas y de eso vamos a hablar la próxima sesión. ¿Pero alguien quiere comentar algo? Ándenle. Anímense, anímense. Mira, Rosaura tiene cara de que quiere comentar. ¿Ya te obligué, Rosaura? No, ¿se oye? Sí, Sí. te oyes bien. Es que, por ejemplo, en los grupos que nosotros tenemos actuales de humanos o de cualquier ser vivo en general, creo que es complicado, de verdad difícil imaginar que en un grupo solo crecieran personas en este tipo, o sea, tratados de humanos, pero pues en todas las especies, que fueran bélicos, digamos, que tuvieran dentro de un grupo un comportamiento bélico.
y que esos perduraran y que tuvieran hijitos que eran bélicos y se fueran porque no vivirían, ¿ves? O sea, es porque, imagínense un grupo de los soldados que se van a la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y uno vería que son bélicos. Pero en ese grupo, que es un grupo, digamos, lo artificial o momentáneo, se regresan a sus casas y tienen su mamá, por ejemplo, o sus hermanas o sus hermanos que no fueron a la guerra y que no son bélicos y que están motivando las jornadas de paz y recibiendo al soldado diciendo que justificando que fue por algo loable, digamos, ¿no? Y entonces, si no hay alguien que no sea bélico para alimentar a ese bélico o para cuidar al niño del bélico, o que el bélico en algún momento quiera cuidar su niño bélico, como grupo, pues no perdura, ¿eh? Entonces, y en todos lados, es un supuesto. Supongan que primero fue si es el origen común en África, y se fueron expandiendo tan lejos y por los diferentes modos que vean, idas y venidas, todo, migraciones, flujos, visitas, lo que sea, a Mongolia, a Siberia, Alaska, hasta América del Sur, por todas las rutas que pudieron. Y dentro de todos esos grupos, en diferentes tiempos, igual había gente que de diferentes, digamos, conductas, ¿no? Algunos que iban liderando al grupo, diciendo dónde seguir, otros teniendo como cuidado de las crías, otros de los alimentos, otros sembrando plantas, o sea, diferentes cualidades, o no sé cómo. Entonces, en un grupo así, como decía la hipótesis que estaba al principio diciendo, que decía el italiano Romualdi, creo que no sé si es italiano, pero Romualdi, que decía que entonces guiaban a que eran a la supremacía. Pero es como decir esto, es como tener fija una idea, miren, yo creo, como en el sentido dice, estos son los que se expandieron, son los supremos, ¿no? Y no sé qué les queda a los mongoles decir, pues ellos también se expandieron. Y como sea, los aztecas también, bueno, los mexicas y los mayas, por ejemplo, todos los que están en Groenlandia, que eran pacifistas o que no tuvieron que pelearse por el territorio, pero dentro de cada grupo, como de cada familia, uno conoce los que son más belicosos, de un salón de clase los que hacen bullying y los que no, ¿no? A otros niveles. Y ahora, entonces, como no sé, a final si la respuesta fuera que se le llama supremo al grupo que se quedó a expandirse en Europa, pues bueno, y que se está excluyendo porque por no tener las mismas características, no sería supremo a los que están hiperpoblando África o China o América Latina, pues también se están extendiendo, ¿no? Y la otra es que lo que sí sería es lo de la lengua, es cuando por ejemplo, en Texas, muchos mexicanos están en Estados Unidos, un tiempo allá hablaban más inglés, cuando vinieron de Inglaterra, lo que sea. Pero ahorita hay unos estados así de Estados Unidos que se habla más el español. Entonces, si quisieran rastrear así todo como lo mismo, un artículo igualito de cómo se fueron migrando las palabras y qué se conserva del español cuando se introducen grupos de migrantes hispanoamericanos a Estados Unidos, y qué se conserva, que no, si es el inglés, que tanto es permeable, que tanto cambia, y rastrear una palabra como esa que dices, por ejemplo, chocolate, y buscarla, que si se va, o chorizo, que no hay allá, ¿no?
eso, en los grupos de aquí y rastrearla ahí en Estados Unidos y tratar de hacer el árbol así. O sea, ¿cómo piensan en todas las hipótesis de lo que se conserva de la lengua, si se conserva, no, por ejemplo, la estructura, que se queda la estructura, ¿no? Es como en toda esa gama de movimiento y todo, o sea, como humanos nos conocemos que somos, que dentro del grupo pequeño hay gente que es así como de diferente funcionamiento en el sentido de, con ese libro que estaba de El Señor de las Moscas, el de que se va un grupo de niños y entonces toman ya lo que aprendieron como de cómo funciona un grupo y ponen a alguien que lidere al grupo y otro que tenga distintas funciones. Entonces, cada que se van yendo los humanos en migraciones, sí, vamos de un lado a otro en aquella época en la que empezaron los orígenes de las expansiones, y luego surgieron esos de como asignar de alguien que era más poeta, cantante, alguien que promovía la danza, o otro la agricultura, la pesca. Pero voy a esto es, si a Romualdi la respuesta fuera de que dice que son la supremacía, los que dominan, otra vez estamos como que con ese fondo, hagan de cuenta que no voy a decir el nombre del presidente anterior que se nombraba, que decía, es que es listo porque sin saber nada llegó y aseguró su vida y nada más va a trabajar 6 años y va a asegurar todo. O sea, si alguien piensa eso, es como que confundir lo que sea supremacía, inteligencia con abuso y con expansión. Entonces, la más bien lo que a mí no me checa mucho es ellos ponerle que es con cualquier característica, hagamos de cuenta que dijeran, ya que saliera algún estudio donde dijera que sí, que las lenguas europeas, el origen fue de allá en Europa, así como lo plantea Romualdi, y que ellos son que tienen la supremacía. Y digamos, en el fondo, ¿es supremacía de qué? De cómo es poner un humano arriba de otro y que le digan, en serio otra vez, que le digan eso a los mongoles, o sea, les va a dar igual, o a los chinos, que, o a los, o a los mayas, ya, aunque sea, o a los haitianos, como decir, bueno, pues que digan lo que quieran. O sea, al fondo es esto, como de, ¿por qué tanto tener que demostrar ellos de que si descubrieron algo o que se hicieron algo distinto a otro, que con eso es demostrar que son más supremos? O sea, supremos, no sé en qué sentido, y así, si le dices que sí son, ¿qué cambia? Nada, o que no son tampoco, ¿no? O sea, es como querer ellos ajustar un poco la realidad a una hipótesis que ya tienen y que quieren afirmar, pero sin evidencias. Eso pienso. Y hacia la parte final de tu comentario, Rosaura, gracias. Precisamente la parte descuidada, ¿no? Es la parte del indoeuropeo, ¿no? Eh, y toda la cuestión cultural que es también milenaria y que realmente conocemos poco, porque queremos, porque en realidad ahora pues tenemos acceso a esa información, pero es que nuestro sistema de creencias, de valores, se construyó solo con la parte europea, no con la parte indo, ¿no? Entonces, les decía alguna vez que está pendiente, si estamos haciendo un seminario del indo-europeo, echarle un vistazo a la parte indo, ¿no? O sea, eh, no, no hemos visto nada de eso en realidad. Lo más que dicen es lo de los iranios, ¿no? Ujú, Ajá. Son los arios, pero se han descalificado, ¿no? También el sánscrito se le ha hecho a un lado totalmente. ujú, sí, sí. Originalmente, pues ya lo hemos dicho, se pensaba que el sánscrito era el origen del indoeuropeo, ¿no? En un momento. Esa fue la primera hipótesis, ¿no? Ah, de ahí vienen lenguas
europeas, ¿no? Porque tenía un sistema de escritura viejo, ¿no? Una de las lenguas que se emparentaban, pero pues rápidamente esa hipótesis fue así aventada a la basura, ¿no? Sí, y de hecho el esfuerzo es por subordinarla, ¿no? Exacto. Subordinar el sánscrito al indoeuropeo. Y yo no sé si el artículo este que estamos revisando pues tiene esta intencionalidad, porque ahora me lo haces pensar con esto que dices, Jorge. Porque dicen, bueno, no crean que los textos védicos venían de una rama que perduró en el sánscrito, en las lenguas índicas actuales, ¿no? Era un dialecto periférico que pues ya no se habla, ¿no? O sea, como de, Ujú. otra vez el mismo problema, ¿no? ¿Qué intención tiene ese comentario? Ahorita con el comentario de Rosaura me hizo pensar algo muy fuerte. Hegel en las lecciones sobre la historia de la filosofía comienza describiendo todos los pensamientos de diferentes pueblos y dice, ¿por qué no son filosofía? ¿Y por qué filosofía solo hay en Occidente? Y pues sí, es poco a poco se va revelando. Lo de Romualdi a mí me parece muy simpático porque siento que el señor es como de estos, como fanático, ¿no? Que todo lo tiene que alinear, ¿no? A lo que se le ocurre. Estaba pensando en un tuitero, pero siempre se me olvida cómo se llama. Pero es ese que decía que la presidenta de facto, Xóchitl Gálvez, ya estaba arreglando el país en sus negociaciones con la gente de todo el mundo. Ese tipo de persona, ¿no? Que lleva las cosas a donde las quiere llevar. Pero Romualdi lo hace, pues. O sea, el hombre asegura que prácticamente cualquier logro de la humanidad deriva de la grandeza de esos hombres a los que describe como altos, en promedio 1,80, rubios, ¿no? Pelirrojos, claro, eh, fuertes, ¿no? Y que sobrevivieron a condiciones tan complicadas que ellos pudieron desarrollar la agricultura, inventar la rueda, la ganadería, la pesca, asegura que hay huellas de ellos en China, ¿no? O sea, casi, casi el hombre dice que ellos hicieron el iPhone y el Huawei para competirse a sí mismos. Pues sí, es como dice él, si dices en otros lados, como si ¿cómo es eso? Como si las circunstancias donde están en Europa, viendo así la temperatura, el clima, la vegetación, todos los recursos que hay, que tuvieran que ser para sobrevivir, no sé cómo alguien podría decir que las condiciones que tuvieron ellos son más difíciles que las que tienen los africanos o que las que tienen en México, que tuvieron los antiguos. O sea, igual tenían que comer, trabajaban, había otros animales, a lo mejor allá no había los mismos, no había víboras de cascabelos, y otras cosas como hay acá, que tienen que tener otras estrategias, pero como sea, han sobrevivido. Hay una cosa que yo creo que es muy general y no tiene mucho que ver a lo mejor con el lenguaje, pero en Alicia en el País de las Maravillas hay una reina que le dicen la reina roja. Entonces la reina roja toma a Alicia y hace que dé vueltas, 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 vueltas. Y, y cuando le dice que para qué, dice que estarse moviendo así tanto, justo es para quedar en el mismo lugar. Y eso es la hipótesis justo eso es la selección natural. O sea, dice que no hay nadie que sea más supremo que otro, ni que esté mejor adaptado que otro, que en un tiempo instantáneo los dos tienen la misma adaptación. Digámoslo así, hay un grupo de chitas que come gacelas. Y entonces, si todos los chitas fueran más veloces que las gacelas y las cazaran y se las comieran, se queda esa generación bien comida, pero se muere porque mata todo el alimento. Entonces, al paso del tiempo han sobrevivido porque hay unas gacelas que se escapan.
porque son más veloces que esos en un momento. Y entonces se recupera la población de gacelas en números, tienen descendientes, se queda la población, ya cuando la población es muy grande, ya viene un chita que es veloz, se las come y empieza a aumentar la población de chitas, digamos, otra vez. Esos de sistemas va, sube una, baja otra, sube una, baja otra, pero si uno lo ve a lo largo, como dicen, del tiempo así geológico, verían que desde las primeras interacciones, los chitas más veloces en esa época y las gacelas más veloces en un tiempo uno eran más lentos que las chitas más veloces y las gacelas más veloces en el tiempo actual. Pero, y comparativamente, o hagamos ahorita el tiempo 100, pero comparativamente luego del tiempo 1 eran más veloces que las del tiempo 0 y así, pero no se va a decir que las del tiempo 5 eran como supremas al tiempo 0, no, en ese tiempo en el que estaban los dos conviviendo, las dos eran los que estaban mejores adaptados en su época y quedaron. Y esos cambios que a lo largo del tiempo ve uno que se quedan los más veloces, los que tienen mejor visión, los más, no sé, en una de los mejores para la agricultura, la artesanía, lo que sea. Eso es lo que está en contra de lo que se llama progreso, desde social. Es en el tiempo, es el tiempo cero, o sea, estarse moviendo y cambiando para quedarse. Es lo que le dice, y se llama así también la hipótesis de la reina roja, es con ese cambio que parece a lo largo de la evolución, pero en el tiempo real es uno cambia, la presa cambia, aquí en este caso, y el depredador también, para que puedan coexistir los dos. Porque si no se da ese cambio en uno y en otro, se extinguen los dos. Entonces, así también es como ese cambio como de, es que somos la supremacía. Si fueran los únicos que hubieran vivido a lo largo del tiempo ahí, es como negar el origen africano. O sea, ya para un africano, si estuvieran así tan avanzados en ese conocimiento ahorita, decir, ¿saben qué? Todo lo que han hecho todos depende de las variaciones que nosotros les dimos porque somos la población original. Bueno, el punto. Pero es como dices, ¿no? Es como cuando alguien tiene solo un martillo, todo lo que ve son clavos, y él está diciendo, a nosotros somos los mejores porque, pues ahora, ¿qué será? Porque hay algo que hay en Europa que no hay en ningún lado, ¿no? O sea, él porque lo hace no con lo del lenguaje. Pero sí es subjetivo, ¿no? O sea, el trabajo de él está un poquito, en lugar de tener la tranquilidad o no sé, el espacio para ver lo que otros hacen y no cegarse a su punto de vista. Nunca olvidemos hace unos meses en el Parlamento Europeo a este hombre decir, Europa es un jardín, todo lo de afuera es una jungla. Corrige, casi todo lo de afuera es una jungla y esa jungla quiere invadir nuestro jardín. Nunca, Y, nunca, nunca olvidemos esa frase porque me parece que lo concreta todo. Europa votó por la derecha y por la ultraderecha para su Parlamento Europeo. O sea, tuvo más votos bueno, los alemanes, ajá, No, no, sí, pero los alemanes. los alemanes tienen su grupo como se llama algo así que suena como Morena, que para ellos es la ultraderecha. Y el movimiento de ultraderecha. Y entonces ellos pensaban, así cuando están viendo lo de la sucesión, de que, de que, de que estábamos, como estábamos con Morena, que estábamos con la derecha. Y que el cambio se está haciendo porque ya se cambiaron a la izquierda. O sea, con ideas así en este tiempo actual, que es una confusión, digamos, de una palabra. Ahora, si quisieras en serio rastrear como el origen de la palabra morena y el significado que tiene aquí con el que tiene allá, y son opuestos, ¿no? Y origen opuesto, ¿no, chica? Discordantes completos. Pensando en lo Un de... amigo, un Sí. amigo me pasó ayer un video
esto ocurrió, es real, ¿no? De una antropóloga que se preguntó, ¿no? Eh, los antropólogos de pronto tienen cosas interesantes, ¿no? Si realmente, como nos han contado, la, la tragedia de Hamlet es universal, ¿no? Que realmente se puede entender, vivir y sufrir en todos los grupos culturales humanos. Entonces, obviamente, no fue y le leyó el inglés, el Middle English a estos grupos africanos, ¿no? Lo que hizo fue traducir el texto, ponerlo en el contexto cultural, ¿no? Es un texto donde el jefe de la tribu tenía un hijo, no sé qué, bla, 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 ¿no? O sea, eh, tomó todos los elementos narrativos más importantes y los transcribió al tip. Y les dijo, les voy a contar una historia, a ver qué les parece. Y estos tips estaban horrorizados. A nosotros nos enseñaron que Hamlet era un héroe o un antihéroe, si quieren, ¿no? Ya ser un poco más críticos, ¿no? Y que entonces, bueno, todo la bronca de vengar a su padre, ¿no? De matar a Claudio, ¿no? Al final, este duelo con Laertes, la muerte de Ofelia, ¿no? Los tips decían, pero ¿cómo es un loco, ¿no? Primero, cómo alguien de tu familia se va a poner con otra persona de tu familia? No es posible que Hamlet haga eso aquí, que era Claudio, su tío, ¿no? Ujú, De hecho, para ellos lo natural es que si el rey moría, pues la sucesión podría ser alguien más, ¿no? Y era natural que fuera Claudio, ujú. ¿no? Los tipos no lo veían mal, ¿no? Segundo, el duelo final con Laertes, otra vez no concebían que alguien de este grupo, sabiendo que él era heredero, ¿no? Por linaje, se pudiera poner a debatir bueno, un duelo de muerte con Hamlet, ¿no? Entonces, fue muy interesante el ejercicio, ¿no? Voy a conseguir el artículo porque solo vi un comentario y se los voy a postear ahí en el Telegram, ¿no? Pero pues claro, ¿no? O sea, llama mucho la atención que esa universalidad se cae a pedazos cuando le metemos un poco de realidad, ¿no? Ajá, qué brutal. Es eso Ay, como cuando dicen de las traducciones, ¿no? Porque es difícil traducir de un idioma a otro. O sea, ¿qué se tendría que traducir? Mucho de lo que piensan en un lado o en otro y ajustarlo así como dice. Sí, no, además, claro, ese es algo que tuvieron que sortear como pudieron, ¿no? Como bien dices, ¿no? ¿Cómo traduces cortina cuando matan a Polonio, ¿no? Que está escondido atrás de la cortina, pues en los grupos de los tips que ni cortina probablemente tenían. ajá, qué locura. Qué locura, ¿no? Porque la idea fue irles a imponer la historia, no a contar la historia. Y la maravilla es que nomás no se las pudieron imponer. Y lo que nos lleva a este punto bonito, ¿no? Que llevamos batallándolo unos cuantos años, lo del indoeuropeo. Y cuando ya nos sentamos a revisarlo con seriedad, no se nos impone, ¿no? No se nos impuso el indoeuropeo. Sí, 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 sí. O sea, parece cada vez más evidente que no vamos a poder demostrar su existencia. ¿Es el artículo? Les tengo una noticia, lo acabo de encontrar. Mm, Shakespeare. Shakespeare in the Bush, ¿no? Construcciones de género e interpretación de Hamlet por los tips, ¿no? Se los voy a postear ahorita en el. Qué interesante que esté a la mano, ¿no? lo Ya pasas en Telegram, ¿no? sí, lo paso a Telegram. Bueno, yo en realidad no tengo ya nada más que decir, que más bien quería la discusión de esto, ¿no? Anticipar el tema de la próxima sesión. Si alguien más quiere compartir algo, comentar algo, Yo, pues sí, por favor. que la primera que decías, como eso de que
¿Qué se transmite del lenguaje? Y que decían, no, pues que la estructura no cambia, tal, tal, tal. Eso es ahora como nosotros en México estamos hablando según el mismo idioma, ¿no? Pero es un poquito, no lo voy a meter mucho a lo de política, de las elecciones. Había algunos tratando de dividir y de polarizar y decían, le vamos a dar un mensaje a determinados sectores para influirlos de nuestro lado a que voten por el PRI o por el PAN, ¿no? Pero el discurso que estuvieron dando, tenían ellos una idea como que les iba a llegar a un grupo que no tenían las mismas ideologías que ellos, porque se lo estuvieron repitiendo y repitiendo. Estamos hablando español, mismas palabras, pero lo que interpretamos del significado de que ellos están dando y el otro grupo está recibiendo, llegó a que bueno, cuando fueron los resultados, alguien decir, pero si les estuvimos, dice y dice que votaran por X, ¿por qué no nos hicieron caso? Y los otros diciendo, pues es que ellos no nos entienden, no piensan como nosotros. O sea, en eso es el mismo lenguaje, el mismo tiempo, y unos se quedaron sin saber cómo piensa el otro. Y no le pudieron transmitir la idea y pasó ahora. Hay un texto, Rosaura, de un lingüista que se llama George Lakoff, que es una maravilla. Y es un texto, es un análisis lingüístico del discurso político, ¿no? Y se llama No pienses en un elefante. Entonces, efectivamente, ¿no? Es toda la forma, las metáforas de manipulación que usan los políticos, ¿no? Una de ellas es la negación, ¿no? O sea, al decirte no pienses en un elefante, te viene la imagen como sea, o el concepto por lo menos, ¿no? Entonces, él muestra cómo hablando una misma lengua, porque él hace el análisis de los políticos americanos, ¿no? Eh, pues es realmente estos dobles juegos que se dan siempre, ¿no? Sí. Si lo encuentro en español también se lo subo, porque ese no estoy seguro si lo tengo. ¿Sigues buscando en las páginas de siempre? Estás encontrando muy rápido las cosas. Eh, ¿Te dejaste de escuchar? ¿O el problema soy yo? no, ya tengo más recursos Ya. Ah, pues de pasa, búsqueda. pasa. Sí, Tengo por ahí algunas cosas que se me han ido que no he encontrado. sí. Pues, Gracias, Rosaura. Este, ¿sigues ¿Qué ahí? más? Sí, aquí estamos. Yo ya estoy. Bueno, antes de irnos, quiero hacer un comentario medio chusco. Gracias. Hablando de la supremacía. Cuando yo iba al gimnasio, pues competía con mi instructor y un día me dice, vamos a hacer media hora de cardio. Nos fuimos a las caminadoras y él empezó a trotar y yo caminé. Yo estaba caminando y él trotando y cada vez le corría más y me dice, ponle más velocidad y le dije, ¿para qué vamos a llegar al mismo tiempo y al mismo lugar? Es todo. Claro, claro. Es la vieja fábula de la tortuga contra Aquiles, ¿no? Creo. Aquiles contra la tortuga, ¿no? Sí, sí, Exactamente. Que sí. cuánticamente sí la alcanza. Sí, prácticamente sí le alcanza. Bien, pues si ya acabamos, yo me retiro porque voy lejos. Muchas gracias, Has. Pues, ¿te parece si cerramos acá, Jorge? Sí, me toca la semana próxima. Ya creo que ya entramos con el grupo dirigiéndonos hacia los Kurganes. Espero que eso nos tome 2 o 3 sesiones a lo mucho y 2 o 3 más para hablar de la vieja Europa y a ver si hay algún esbozo de algún grupo nórdico real. Y hasta ahí creo que tengo
prevista esta parte para ya entrar de lleno al texto Romualdi, que lo quiero devorar y destruir ideológicamente, y creo que esto ya nos llevaría los meses que nos quedan para, para el cierre de este periodo. Creo que va a ser un seminario más largo, ¿eh? Yo creo que descansamos diciembre y enero, ¿no? Y arrancamos de vuelta febrero o algo así, creo que va a Sí, ser, sí, muy buena idea, muy buena idea. pero para darle como fin a este Pues periodo. para en las posadas mejor platicar y con un ponche y ya, ¿no? Sí, sí, sí. En persona. Vamos viendo por ahí sí, por ahí de noviembre, octubre, hacemos reunión, ¿no? Ya, ahora sí nos juntamos. He estado tratando de cazar una ratita, pero no cae. Pero bueno, al menos ya se llama Remy. Entonces no hace el mal. Entonces, si hacemos reunión en la casa, pues esperemos que no venga Remy. Pero si viene es Remy y no hace el mal. Ok. Ok. Pues buenas noches a todos. Bye, Jas, buenas noches. Buenas noches. Descansen, cuídense mucho. Bye, bye, buenas noches. Nos vemos el miércoles, Bye. descansen. Bye, Buenas bye. noches. Bye, bye. Buenas noches, Rosaura. Buenas noches a todos.